Ya, muy buenas noches. Mi nombre es Kleiner Toro Pérez. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Ahora en este momento voy a exponer sobre la civilización romana. Introducción. La civilización romana es considerada una de las más influyentes de la historia de la humanidad. Durante más de 1000 años, Roma fue un epicentro de un vasto imperial que se extendía por gran parte de Europa, el norte de África y partes de Asia. Tanto en el aspecto histórico como el jurídico, Roma dejó un legado perju- perdurable que ha influido en diversas áreas de la sociedad occidental hasta la actualidad. Etapas del desarrollo de Roma. La historia de Roma se divide en varias etapas: monarquía, república e imperio. En la época de la monarquía, los romanos tenían un sistema político y jurídico primitivo. Luego la República Romana surgió como una forma de gobierno más compleja, donde se desarrollaron muchas instituciones políticas y jurídicas fundamentales. Finalmente, el Imperio Romano consolidó el poder centralizado y continuó la evolución del derecho romano. La historia política y la historia jurídica de Roma. La historia política de Roma está estrechamente ligada a la historia jurídica, ya que el derecho jugó el papel fundamental en la organización y el gobierno de la sociedad romana. A medida que Roma se expandió, el derecho romano evolucionaba para adaptarse a las necesidades de una sociedad cada vez más compleja. La República Romana. Durante la República Romana, Roma comenzó a expandirse hacia la península ibérica, conocida como Hispania. La conquista de Hispania por los romanos tuvo un impacto significativo en el desarrollo del derecho romano, ya que se incorporaron elementos del derecho local en el sistema jurídico romano. Acá tenemos contribuciones republicanas. Durante la época de la República Romana se otorgaron gran importancia a las virtudes republicanas, tales como las virtudes pletas y fides. Estas virtudes no solo eran valoradas en el ámbito político, sino también en el ámbito jurídico, donde se esperaba que los ciudadanos romanos se condujeran con honor y respeto hacia las leyes y las instituciones. En resumen, en la República Romana se valoraban y promovían virtudes como las virtudes pletas y fides. Estas virtudes no solo eran apreciadas en el ámbito político, sino también en el ámbito jurídico, donde se esperaba que los ciudadanos romanos actuaran con honor y respeto hacia las leyes y las instituciones de la República. Fin de la República Romana. El fin de la República Romana se marcó en la llegada al imperio de Julio César y el establecimiento del Imperio Romano. Durante estas instituciones se produjeron importantes cambios tanto en la estructura política como en la administración de justicia, lo que también tuvo repercusiones en el derecho romano. La consolidación del poder de Julio César y su transformación en dictador respeto significó un quiebre en el sistema político republicano. Aunque oficialmente se mantuvieron las instituciones republicanas, el poder se concentró en manos del emperador, lo que tuvo un impacto en toma de decisiones y en la legislación. En el ámbito de la administración de justicia, se produjo una centralización del poder judicial en el emperador. Julio César y sus sucesores tenían la autoridad para nombrar y destituir jueces, y sus decisiones tenían un peso significativo en casos judiciales. Esto significó un cambio en la independencia y autonomía que antes habían tenido los magistrados y los tribunales. Acá mismo tenemos una imagen donde se aprecia España y Romana. Antes de la llegada de los romanos, España tenía sus propias tradiciones jurídicas y sistemas legales. Sin embargo, con la romanización de España, el derecho romano se introdujo y se convirtió en la base del sistema jurídico de la región. La romanización de España fue un proceso en el cual la cultura, la lengua y el derecho romano se difundieron y se adaptaron en la
península ibérica. Esto tuvo un impacto profundo en el desarrollo del derecho en España y sentó las bases para posterior influencia del derecho romano en la región. Roma dividió sus territorios conquistadores en provincias y cada provincia tenía su propio sistema administrativo y jurídico. El gobierno y la organización provincial se basaron en el derecho romano y se adaptaron en las necesidades locales. En Roma, el estatus jurídico de una persona era fundamental y determinaba sus derechos y obligaciones. Los ciudadanos romanos gozaban de privilegios y protecciones especiales, mientras que los extranjeros y los esclavos tenían estatus jurídicos diferentes. Durante la decadencia del Imperio Romano de Occidente se observó un periodo de la inestabilidad política, invasiones bárbaras y fragmentación del imperio. Esta etapa también tuvo un impacto en el derecho romano ya que se enfrentó a cambios y desafíos significativos. El término político de colapso del Imperio Romano de Occidente estuvo marcado por la sucesión de emperadores, deles y conflictos internos y la incapacidad para mantener la cohesión y el control sobre vastos territorios. Esto llevó a una falta de estabilidad política y administrativa en todo el imperio. El Corpus Luris Civilis, también conocido como el Código de Justiniano, fue una recopilación sistemática de las leyes romanas existentes en ese momento, incluye una compilación de las constituciones imperiales, los escritores de los juristas romanos y las decisiones juristas relevantes. El objetivo de Justiniano era crear un cuerpo legal, coherente y accesible que sirviera como fuente de derecho en todo el imperio. Las compilaciones del Corpus Luris Civilis se llevó a cabo entre los años 509 y 534 después de Cristo, bajo la supervisión de Justiniano. Se formó una comisión de juristas para recopilar, revisar y organizar las leyes existentes. El resultado fue una obra monumental que constaba de varios textos, incluyendo el Codex Justinianus, las digestas, las instituciones y las novelas constitucionales. El legado jurídico de Justiniano, plasmado en el Corpus Luris Civilis, representa una importante contribución del derecho romano y a la historia jurídica en general. Su trabajo de recopilación de leyes y su intento de estructurar de manera sistemática el derecho romano tuvieron un impacto perdurable en la evolución del derecho en Europa y otras regiones del mundo. La compilación de leyes realizada por Justiniano estableció un presente para la codificación y la organización del derecho, sentado las bases para el desarrollo de sistemas legales posteriores. El Corpus Juris Civilis se convirtió en una referencia fundamental para la enseñanza y la práctica del derecho. Sus influencias se extendió a lo largo de los siglos, contribuyendo a preservar y transmitir los principios y conceptos del derecho romano clásico. La obra de Justiniano sigue siendo objeto de estudio y admiración en el ámbito jurídico y su legado perdura como una pieza clave en la historia del derecho. Conclusiones. En el aspecto jurídico, la civilización romana fue pionera en la creación de un sistema legal sólido y complejo que sentó las bases para el desarrollo del derecho en Occidente. El derecho romano, con sus principios y conceptos fundamentales, se convirtió en la base del derecho en Europa continental y en muchas partes del mundo, y su influencia perdura hasta el día de hoy. El sistema legal romano se caracterizó por un pragmatismo y adaptabilidad, permitiendo la incorporación de elementos de otras culturas y sistemas legales de su evolución. La civilización romana también dejó un legado importante en términos de organización política y administrativa. La República Romana, con sistemas de gobierno basado en la participación ciudadana y la división de poderes. Ya, esto ha sido toda mi exposición. Muchas gracias.